Si escuchas hablar a Trump, algunos días se muestra muy optimista sobre nuestras perspectivas de ganar la guerra. Otros días, él y sus asesores son muy pesimistas. Van un poco dando bandazos, y es muy difícil entender exactamente qué está pasando. Y creo que ocurre lo mismo con respecto a los ucranianos. No cabe duda de que, en primer lugar, los ucranianos tienen que transmitir un mensaje positivo para mantener a sus propias tropas luchando. Recuerden que solo alrededor del 25% de la población ucraniana quiere continuar esta guerra. Esta guerra ya no es popular en Ucrania. Aproximadamente una cuarta parte de la gente quiere seguir luchando. El resto quiere llegar a un acuerdo. Así que Zelensky tiene que transmitir un relato positivo para mantener de su lado a su población y también para seguir recibiendo ayuda de Occidente, para convencer a Occidente de que merece la pena apostar por Ucrania. Y le preocupa especialmente mantener a Estados Unidos en la lucha. Por eso presenta ese relato positivo. Pero el segundo punto es que Zelensky sin duda es consciente de algo de lo que tú y yo hemos hablado muchas veces, que a Ucrania no le está yendo bien en el campo de batalla, y que no puede hacer gran cosa con su campaña de drones de largo alcance, y que cuanto más se prolongue esta guerra en las circunstancias actuales, peor será la situación de Ucrania. Sin duda lo entienden. Sin duda entienden que cada mes pierden más territorio. They surely understand that every month they lose more territory. And they surely understand that the Russians... Y seguramente entienden que los rusos se vuelven más agresivos en la campaña aérea con cada mes que pasa. Así que creo que, de una forma muy importante, tiene un incentivo para resolver esto antes de que la situación empeore. Apostaría mucho dinero a que lo entiende. Y eso explica la otra versión que viene de Zelensky y de sus asesores. Así que tenemos estas dos versiones, en cierto modo, enfrentadas. Y para gente como nosotros, desde fuera, que intentamos entender qué está pasando, resulta realmente muy difícil. Y estoy seguro de que cuando empecemos a hablar de la guerra en Irán, también tendremos dificultades para entender exactamente qué está ocurriendo, porque hay estas versiones enfrentadas y no tenemos acceso a lo que pasa a puerta cerrada, que es lo que de verdad importa, por supuesto. Lo hace. Y de hecho, una pregunta más sobre este asunto, antes de cambiar de tema, porque está directamente relacionada con lo que decía sobre relatos enfrentados. Me pregunto si puede darme su mejor estimación de qué demonios está pasando en el Departamento de Estado cuando el 3 de junio, el secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Senado bajo juramento y dice: hemos tomado partido en esta guerra, hemos elegido a Ucrania, no hemos elegido a Rusia, no somos mediadores neutrales, estamos intentando ayudarles a ganar la guerra. Y luego, hacia el 3 de agosto, es decir, casi exactamente 2 meses después, dice: ¿saben qué? Solo estamos intentando poner fin a esta guerra. El presidente Trump conoce a Zelensky, conoce a Putin, y solo estamos intentando ver si hay alguna manera de que, quizá a causa de estos ataques de largo alcance, podamos encontrar nuevas pruebas para llevar la guerra a su fin. Quiero decir, son mensajes mutuamente excluyentes, con apenas 60 días de diferencia. ¿Qué interpretación hace usted de eso? Bueno, creo que es perfectamente apropiado que el secretario de Estado del presidente Trump formule argumentos contradictorios con frecuencia. Muy coherentes, supongo, ¿no? Quiero decir, es la mano derecha de Trump en política exterior, y por tanto cabría esperar que reflejara las opiniones del presidente. Y creo que lo que está ocurriendo aquí es que Marco Rubio está reflejando las opiniones del presidente Trump. Pero, ¿qué debe pensar el resto del mundo de esto? ¿Qué debe pensar Europa? ¿Qué debe pensar Rusia? Depende del día de la semana de que estemos hablando para saber siquiera cuál es la posición estadounidense. ¿Cómo afecta eso a nuestra capacidad para poner fin a esta guerra, la de Oriente Medio, o para llevar a cabo cualquier tipo de negociación en el mundo? Creo que los líderes extranjeros llegan a dos conclusiones.
Una es que no pueden confiar en nosotros. Creo que ahí es donde están los rusos y donde están los iraníes, y con razón. Por cierto, también es donde están los europeos. Simplemente no se puede confiar en Estados Unidos. Pero en segundo lugar, y más importante aún, creo que la mayoría de los líderes de todo el mundo piensan que somos peligrosos. Podríamos acabar haciendo saltar el mundo por los aires. No creo ni por un segundo que eso sea probable, pero es posible que acabemos provocando una gran guerra, más allá de las dos guerras que están en curso ahora, porque no creo que sepamos realmente lo que estamos haciendo. Y eso es quedarse muy corto. That's a pretty big understatement. El hecho de que puedas decir que eso se queda corto dice mucho de dónde estamos, si de verdad lo piensas. Pero no creo que la administración sepa ya lo que está haciendo con respecto a Irán. Incluso en el caso de Ucrania, si recuerdas lo que Trump dijo que iba a hacer para resolver esa guerra, luego lo que ocurrió en Anchorage, y después avanzas hasta donde estamos hoy, ha ido dando bandazos. Y desde luego, no ha logrado poner fin a esta guerra. Pese a que estuvo por fin se compromete a hacerlo. Ved, ainda está por first a guerra. He has not even come close to shutting down this war. And again, I think this just says a great deal about Y de nuevo, creo que esto dice muchísimo sobre su capacidad para llevar a cabo una política exterior. No quiero desviarme del tema, pero como tú y yo sabemos, si eres el presidente de Estados Unidos y estás intentando formular y aplicar una política exterior coherente, tienes que hacerlo de una manera muy sistemática, muy racional. Tienes que asignar equipos a los problemas a los que te enfrentas. Tienes que hablar con todo tipo de personas inteligentes, estén contigo o estén en contra, para asegurarte de que entiendes exactamente a qué te enfrentas. Y después quieres asegurarte de revisar hasta el último detalle antes de empezar una guerra o de emprender un camino para ponerle fin. Simplemente tienes que actuar así. Los presidentes del pasado actuaban de esa manera, ya fuera Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush o Bill Clinton. Podríamos remontarnos en el tiempo. Todos contaban con una estructura en su administración. Estaba diseñada para analizar sistemáticamente las decisiones de política exterior. Realmente no improvisaban sobre la marcha. Esto no quiere decir que tomaran decisiones inteligentes. Usted y yo sabemos que a menudo metían la pata a lo grande. De eso no hay duda. Pero a manejado el problema antes de actuar. Aquí no ocurre en absoluto así. It's reflected very clearly in the decision to start this war. Y de hecho, este es un punto de transición perfecto, porque ahora vamos a ver aún más falta de comprensión sobre lo que está ocurriendo en el círculo más cercano del presidente Trump con esta guerra de Irán. Empecemos con Keith Kellogg, que ha ido cambiando bastante de postura. Quería tomar la isla de JARC, quería volver y terminar el trabajo. Y luego, siguiendo el mensaje del presidente Trump, ahora viene a decir algo así como, bueno, quizá deberíamos intentar algo de diplomacia. Pero incluso es, desde anoche, pasado un punto en el que hasta este mensaje resulta confuso. Bueno, un moderado en Irán resulta ser ese tipo que sale a ver la ejecución de manifestantes, pero luego no va al cóctel. Exacto. Khamenei forma parte de la turba. Trump ha insinuado, incluso hoy, que quizá tengan que volver a entrar. Pero es casi como si quisieran presentarlo de una manera que diga, mirad, lo intentamos 50 veces y nos mintieron 50 veces, para poder justificar una medida extrema en el futuro. ¿Te parece que eso forma parte de la ecuación? Sí, lo hace. Y le reconozco todo el mérito al presidente Trump por esto. Está intentando lograr una solución diplomática. Pero un momento en que hay que decir, basta ya. ¿Qué significa eso, John? Porque el 17 de junio teníamos una solución diplomática y luego la echamos a perder al intentar introducir algo en el párrafo 5 sin cumplir el párrafo 1. Y en mitad de todo eso empezamos esta campaña de bombardeos de 13 días.
¿Qué acuerdo negociado estamos buscando ahora mismo? Negotiated settlement are we even looking for right now? Well, I mean, I think that those two gentlemen you just had. Bueno, quiero decir, creo que esos dos caballeros que acababan de aparecer en pantalla ninguno de los dos tiene los pies en la realidad. No sé de qué están hablando. Cuesta entender qué están pensando. La idea de que vayamos a volver a entrar, ¿van en serio? ¿De verdad creen que aquí tenemos una opción militar? En fin, ¿de qué estamos hablando? Como usted ha dicho, teníamos un memorando de entendimiento el 17 de junio y en la práctica nos apartamos de ese memorando porque, como usted señala, básicamente violamos el artículo 5 y el 1 de ese memorando. Y entonces nos embarcamos en esta campaña de represalias mutuas. Y ahora, al parecer, lo que queremos hacer es volver al memorando de entendimiento. Hay algunas informaciones en Internet que dicen que la administración Trump, se ha puesto en contacto con el gobierno iraní para volver al memorando de entendimiento. El problema es que no vamos a volver al memorando de entendimiento porque los iraníes van a exigir un acuerdo más duro para alcanzar cualquier nuevo memorando de entendimiento. No van a estar dispuestos a volver al memorando del 17 de junio tal y como está. Querrán un acuerdo mejor. Y querrán un acuerdo mejor porque su situación hoy es mejor de lo que era en el periodo previo al acuerdo del 17 de junio. Dicho de otro modo, lo que ocurrió es que incumplimos el acuerdo del 17 de junio. Entramos en esta campaña de acción y reacción y no produjo una victoria en ningún sentido de la palabra. De hecho, básicamente decidimos poner fin a esa campaña porque ya no podíamos mantenerla, dadas las carencias de armamento que tenemos. Lo último que necesitamos es seguir combatiendo, teniendo en cuenta nuestra escasez de armas. Así que al final, estamos en una posición extremadamente difícil en este momento. Los iraníes no confían en nosotros y esta vez van a negociar en condiciones mucho más duras. Siguiendo con el tema que nos ocupa, y como tú lo has expresado tan acertadamente, con los pies no precisamente en la realidad, el presidente Trump no parece ser uno de ellos. Gary, si podemos poner el que tenemos más abajo en la lista, Trump sigue preparado. No parece ser consciente de ningún tipo de limitación, ni siquiera anoche. Arrasarlo todo por completo. Y estamos listos para actuar, dice él. Sin embargo, últimamente han salido muchas noticias de que prácticamente todos nuestros misiles de precisión de largo alcance están empezando a escasear. Los THAAD, los interceptores PAC-3, los misiles de crucero Tomahawk, los JASM, incluso algunos de los misiles ATACMS y PRSM. Pero el propio presidente Trump, en una publicación en Truth Social poco después de medianoche de anoche, dice que Estados Unidos tiene cantidades masivas de munición, especialmente de ciertos tipos. No sé de qué ciertos tipos está hablando, pero bueno, en fin, añade que se están fabricando y enviando grandes cantidades según sea necesario, bla, bla, bla. Así que lo que viene a decir es, sí, no me preocupa nada de eso. ¿Debería preocuparle? Por supuesto. Quiero decir, estos son patrañas. En primer lugar, parece que hemos gastado, según casi todos los informes, prácticamente todos nuestros ATAC-MS y PRSM y el 50% de nuestros Tomahawk. Después, si miramos nuestro inventario de THAAD, hemos gastado el 80% de nuestros THAAD y el 65% de nuestros interceptores Patriot. Esto es realmente extraordinario. Y hay todo tipo de informes en diversos medios de que Trump le echó una bronca a Pete Hegseth en una reunión el pasado viernes, por no decirle que habíamos diezmado el inventario hasta los niveles que acabo de describir. Y esto demuestra que Trump es plenamente consciente del problema al que nos enfrentamos. Ahora bien, él dice que podemos reemplazar estas armas.
he's living in a dream world. We don't have that industrial basis. Vive en un mundo de fantasía. No tenemos esa base industrial como estábamos hablando antes. Lleva años reemplazarla, va a llevar años reponer todos esos misiles. Así que estamos en serios apuros. Y esta es una de las razones, no la única, pero una de las razones por las que no atacó el pasado viernes pese a que dijo que iba a atacar. No tenemos las armas. Es que no quieres ni pensar cómo sería un ataque. Atacaríamos. Sería un ataque masivo, dice. Y cada vez que oyes la palabra masivo, así que vas a gastar muchísimos misiles y muchísimas bombas. Y acabamos de decir que no tenemos muchos misiles y ni siquiera tenemos muchas bombas, ¿de acuerdo? Y además, los iraníes no van a rendirse de inmediato. Así que esta ofensiva masiva se va a convertir en una ofensiva prolongada. Y recuerden la primera ofensiva, la guerra de 40 días. Piensen en eso, 40 días. Al parecer, hubo unos 13,000 objetivos contra los que actuamos. Irán es un entorno repleto de objetivos. Librar una guerra masiva durante un periodo prolongado, cuando empezar no tienes muchas armas. Quiero se sucómo durante una hithi. Sí, de hecho eso quedó subrayado en esta entrevista reciente con un hombre llamado Coronel Hamilton, que estaba hablando de los Patriot. En la primera parte de este fragmento, os doy un pequeño aviso. Va a hacer algunas afirmaciones sobre lo que pueden hacer estas armas y sobre su eficacia real. Pero en la segunda parte, la cosa se va a poner un poco más seria. El Patriot es realmente el único sistema fabricado en grandes cantidades que tiene la capacidad de derribar misiles balísticos rusos de forma eficaz y a un ritmo elevado. Y en segundo lugar, nuestros socios y aliados europeos, algunos tienen el Patriot, pero les quedan incluso menos que a Estados Unidos, porque entregaron muchísimos a Ucrania en los primeros años de la guerra. Estados Unidos ha empleado muchísimos misiles Patriot en la guerra del Golfo y en la guerra contra Irán. Las cifras que veo son de unos 2,330 antes de la guerra, ahora estamos en torno a 800. Así que hemos gastado casi 2/3 de nuestros Patriot. No los tenemos para entregarlos porque los necesitamos. Estados Unidos tiene que preservarlos para otros teatros, Oriente Próximo, el Indo-Pacífico y también Europa. Por eso, incluso hemos desviado misiles que nuestros socios y aliados europeos habían comprado y pagado para reabastecer las reservas estadounidenses. Así que ahí lo veis. En primer lugar, él afirma que son realmente eficaces, y todas las pruebas indican que apenas lo son. Pero en cualquier caso, sí señala que a nivel mundial no se trata solo de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Ni siquiera se trata solo de lo que está pasando en el teatro de operaciones europeo. A nivel mundial, nos estamos quedando sin ellos. ¿Qué posible justificación habría para que el presidente Trump volviera a intervenir, escuchar a generales como el general Kellogg, el general Keane, etc., y regresara para, entre comillas, terminar el trabajo, cuando el único trabajo que podríamos terminar es agotar lo poco que nos queda? Bueno, a estas alturas no estoy seguro de que esté escuchando a Keane o a Pete Hegseth o a Keith Kellogg en ese sentido. Creo que a estas alturas el presidente Trump entiende lo que está pasando. Sabes, Danny, el otro día me fijé en que ahora se habla en el Pentágono de dar más importancia a las armas nucleares tácticas para hacer frente a Rusia y China. En cuanto leí las informaciones que dejaban esto claro, pensé, probablemente sea porque hemos gastado tantas armas convencionales que creemos que nuestra disuasión convencional en Asia Oriental y en Europa ha disminuido hasta el punto de que tenemos que reequilibrar la ecuación de la disuasión y poner mucho más énfasis en la disuasión nuclear. Por eso creo que ahora están hablando de usar armas nucleares tácticas, lo cual demuestra hasta qué punto estamos en problemas. Bueno, sí, realmente lo hace. Y eso también es preocupante, por varias razones. Pero entonces, ¿por qué queremos seguir por este camino?
¿Qué lógica se puede extraer del reconocimiento de los arsenales de misiles y de darse cuenta de que eso podría obligarnos a poner un mayor énfasis en las armas nucleares tácticas, lo que potencialmente sería catastrófico y podría desembocar en un intercambio en el que decenas de millones de estadounidenses podrían morir? ¿Por qué querríamos seguir por ese camino en vez de decir, vale, ¿sabéis qué? Busquemos una hoja de parra, una victoria falsa, lo que sea, y salgamos de aquí? ¿Por qué no haríamos eso? Bueno, creo que van a intentar hacerlo en Irán. Quiero decir, creo que Trump y los suyos están buscando un acuerdo negociado. No hay muchas pruebas claras en el ámbito público que respalden lo que acabo de decir, pero se pueden ver fragmentos de información filtrados desde la administración que indican que están hablando con los iraníes y que quieren volver al memorando del 17 de junio. Y desde su punto de vista, tiene todo el sentido. Así que creo que estamos intentando salir de la guerra contra Irán. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿podemos hacerlo? Y en lo que respecta a Ucrania, Trump ha estado intentando trasladar a los europeos la carga de ocuparse de Ucrania. Quiere que los europeos hagan el trabajo más duro en ese frente. He wants the Europeans to do the heavy lifting on that front. And he is also interested in reducing the American military. Y también le interesa reducir la presencia militar estadounidense en Europa. El problema al que se enfrenta Trump es que acaba de cometer un error enorme al atacar Irán. Es una guerra perdida. Sin duda, pasará a la historia como el mayor desastre estratégico de la historia militar estadounidense, incluso por encima de la guerra de Irak. Y le va a resultar endiabladamente difícil salir de esta guerra. No es que pueda chasquear los dedos y terminarla. Y yo diría, Dani, que lo que va a ocurrir aquí en los próximos meses es que se va a enfrentar a dos guerras perdidas. Se considerará o se nos considerará que hemos perdido frente a Rusia en Ucrania. Y parecerá que hemos perdido frente a Irán en Oriente Próximo. Y además de todo eso, si nos fijamos en la cuestión palestina, el genocidio continúa en Gaza y los israelíes están desatados, no solo en Cisjordania, sino también en el sur del Líbano. Y Trump tiene esta junta de paz, que se supone que va a hacer toda clase de cosas maravillosas con respecto a los israelíes, y ha fracasado. Y no hay pruebas de que Trump vaya a poder conseguir que Netanyahu, o cualquier sustituto de Netanyahu, cambie las políticas básicas de Israel en Cisjordania, Gaza y el sur del Líbano. Así que Trump ha fracasado en casi todos los frentes, y cada vez más gente empieza a darse cuenta de ello. En realidad no tenemos patrocinadores, y hay una razón para ello. No queremos tener que acribillaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta y, por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis.